Hagamos silencio, que hable el Días, Señor. queridos hermanos, este día vamos a meditar el Evangelio según San Lucas del capítulo 17, versículo 26 al 37. Dice así: En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: Lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, que quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres muriendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿Dónde sucederá eso, Señor? Él le respondió: Donde hay un cadáver se juntan los buitres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que tenemos que reflexionar y que el Evangelio del día de hoy nos hace profundizar, una de las cosas que nos puede arruinar nuestra vida y sobre todo en la salvación, es la costumbre o la rutina. La costumbre, es decir, de hacer las cosas de un mismo modo, de una misma manera, al grado de que en algún momento aún nuestra oración suena vacía, suena hueca, porque solamente nos acercamos a Dios porque así estamos acostumbrados. Lo he escuchado mucho en la asistencia a misa los domingos, es que es la costumbre. Oye, no tendría que ser la costumbre, porque si estás en la costumbre, cuidado, porque nos puede sorprender el Señor y pues realmente no estaríamos viviendo cristianamente. ¿Por qué? Porque no buscamos este encuentro con Jesús. La rutina, la rutina nos puede llevar a igual hacer las cosas tan rutinariamente que ya no están cargadas de sentido, sino están huecas, están vacías. ¿Qué es lo que nos dice entonces el Evangelio el día de hoy? Primero, puede suceder lo mismo que sucedió con Noé. Fíjense en qué pone el énfasis. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué es lo que entretenía a aquella gente? Lo que los entretenía era cuidarse a sí mismos, cuidar sus propias cosas. Y estamos hablando de ese alimento que nos sostiene, pero también de los afectos, el otro alimento, el que nos ayuda también a estar bien. Entonces se preocupaban mucho en eso, pero se les olvidaba Dios. ¿Qué es lo que nos dice en la siguiente parte? En la parte de Lot, comían, compraban y vendían, es decir, se ocupaban en sus deberes, en la actividad, en hacer las cosas, pero se olvidaban también de Dios. De tal manera que cuando viene el Señor, entonces los sorprende en esa rutina del día con día, en esas preocupaciones que no eran de Dios, sino que eran personales. Entonces llega el momento en que perecen, llega la muerte. Lo que nos quiere decir el Señor aquí también, que a veces nosotros también nos preocupamos tanto en las cosas, en nuestra actividad, en nuestro trabajo, en las personas, que se nos olvida dar gracias a Dios, se nos olvida buscar a Dios, se nos olvida escuchar los mandamientos de Dios y vivirlos. Viene otra parte, dice que aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Viene lo mismo, es decir, las cosas materiales no tendrían que despegarte de las cosas de Dios. Entonces, si estás arriba, ya no bajes. Si has caminado un buen trecho, no voltees hacia atrás, no anheles las cosas que dejaste atrás, sino que siga adelante. Esto es lo que nos invita el Señor, a crecer en el Espíritu día con día, y las cosas materiales o nuestra casa o las personas o nuestro pasado no tienen que regresarnos, sino que más bien impulsarnos a seguir caminando hacia adelante. Y termina, bueno, no termina, sino que todavía el Evangelio nos dice de aquellas que estén en un lecho juntos, uno será tomado y
uno será dejado. De las que estén moliendo juntas, una será tomada y una dejada. No es otra cosa sino cómo estás haciendo las cosas. Si tú haces las cosas bien, apenas en esta semana hablábamos de eso, de que el cristiano tiene que hacer las cosas bien. Así nos lo manda el Señor y eso es lo que tendríamos que hacer. Si el Señor nos sorprende haciendo las cosas bien, entonces ténganlo por seguro que nos abrirá la puerta y nos dirá, vengan siervos, no hicieron sino lo que tenían que hacer. ¿Cuál es la actitud con la que tú vives tu vida? Si tu actitud es entregarle al Señor cada cosa que realizas, tenlo por seguro que el Señor abrirá la puerta. Pero si tu actitud es en la rutina y simplemente haciendo las cosas porque así estás acostumbrado a hacerlas, entonces no tendrán valor ante los ojos de Dios. Y termina diciendo, ahora sí, el Evangelio, ¿dónde sucederá esto, Señor? Y él le respondió, donde hay un cadáver se juntan los buitres. ¿Recuerdan ustedes que el día de ayer hablábamos de que tendríamos que ser cristianos que donde quiera se manifiesten, es decir, que seamos como relámpagos en el mundo donde demos un poco de luz por nuestras obras buenas, por hacer el bien a los demás? Ahora viene lo contrario. Si hay buitres, y llamémoslo buitres, a la tristeza, a la ira, al coraje, a la amargura, si vemos eso, quiere decir que no está el reino de Dios. Ya más bien si el Señor te sorprende, estarías tan lejos de Él. En cambio, nosotros tendríamos que ser luz en la alegría, en la creatividad para hacer sonreír al hermano, en el estar al pendiente del otro, etcétera. Tengan cuidado. Si los buitres andan rondando con ustedes, a lo mejor hace falta volvernos otra vez hacia el Señor, volvernos otra vez hacia Dios, porque a lo mejor la rutina nos ha tragado tanto que ahora nos alimentamos solamente de la amargura, de la tristeza, del tedio que nos da el mundo. Dios quiera que ustedes y yo no nos dejemos llenar por la costumbre o la rutina, sino que estemos siempre atentos a lo que el Señor nos presenta, a lo que el Señor nos manda día con día, y que disfrutemos cada instante de nuestra vida porque es un don que Dios nos ha regalado. Cuando estás atento, así lo vives.